Considere las funciones f y g para responder. Ok, ¿qué tenemos? Tenemos una función f, que es esta, una función g, que es esta. Aquí vienen las formas algebraicas de cada uno, función exponencial, y la g, una función logarítmica. Y lo que dice es que las proposiciones que f, o sea, esta primera, es creciente. Y efectivamente sí, ahí vemos la inclinación que tiene, la curva que tiene más bien, y efectivamente es creciente. Y que si g es decreciente, mucho ojo que no los engañe, ¿verdad? La vista, pero la función g también es creciente. Es cierto que su crecimiento como que deja de prolongarse y se va aplanando un poco, pero es creciente. Entonces, que diga que g es decreciente es falso. Ambas son crecientes. Por lo tanto, ¿cuál o cuáles son verdaderas? Solamente la 1. Era un ejercicio completamente visual. Considere las funciones f y g para responder. Ok, aquí tenemos dos funciones en el mismo plano. La f, que es una función exponencial, yo debería reconocerla a simple vista. Y g es logarítmica. Aún así me ayudan por acá. F tiene la forma exponencial y g la forma logarítmica. Ok. Y las proposiciones dicen, la primera, f y g son inversas entre sí. No tenemos que guiarnos a simple vista. Para saber si son inversas, deberían tener la misma base. O sea, esta forma que están viendo aquí, pero siendo b y a el mismo valor. Si es así, sí son inversas. Entonces yo tengo que ver con la información que tengo, verificar eso. Ok, voy a dejar así la pantalla. Entonces, ¿qué información tengo yo de f? De f, yo tengo el par ordenado. Ven que aquí hay un puntito en f. 1,3. Y en la función g, yo también tengo un par ordenado. El 9,2. Recuerden, primero el x, luego el y. Entonces, con esa información, yo puedo averiguar la base de cada uno. Si vienen en orden, ya han visto esto en ejercicios anteriormente. Vamos a plantearlo igual desde cero. En el caso de la función f, si f de x es igual b a la x y el par ordenado de f es 1,3, 3 es el resultado. Eso es igual a la base elevado a la x, que sería 1. Y de hecho me quedó muy fácil, porque b a la 1 es b. Entonces quiere decir que la base b es 3. Con solo que hice el planteo, por el detalle del 1, ¿verdad? Fue que facilitó mucho. Yo sé que la base de la función exponencial f, la base es de 3. Ahora me corresponde verificar lo mismo en la función g, para ver cómo es su base. El detalle es que es una logarítmica, y el par ordenado es 9,2. Entonces voy a hacer el proceso aquí a la par. G de x es igual a logaritmo base a
de x, donde g de x es el resultado, que sería y, o sea, el 2, es igual al logaritmo base a de x, que es 9. Entonces yo tengo que averiguar cuál es esa base a, que lo puedo hacer de dos maneras, por conversión o por calculadora. Voy a aprovechar el recurso de la calculadora. Ok, vean aquí bien la expresión, anótenla por ahí, porque voy a poner acá la calculadora, que sería 2 es igual al logaritmo base a de 9. La base a, pueden poner la a con el alfa aquí, ¿verdad? Aquí está el a, pueden poner la x de 9. Ya cuando tengo la ecuación, la igualdad, shift, calc, igual, y ahí les va a salir que x vale 3, o sea, la base que estamos buscando, la base a, es de 3. Entonces ya tenemos las bases. La base de la función exponencial es 3 y la base de la función logarítmica es de 3. Por lo tanto, ahora sí, veamos aquí la información. F y G son inversas entre sí. Verdadero. La función exponencial y logarítmica son inversas entre sí, obviamente si sus bases son iguales. Y ambas bases son 3. Y la segunda dice, se cumple con certeza que A es mayor que B. ¿Y a quién se refieren con A y B? Se refieren a las bases que yo averigüé. Y no, ellas son iguales, no hay ninguna más grande que otra. Entonces, ¿qué hay que marcar? Que solamente la 1 es la verdadera. Considere las siguientes funciones f y g. Ok, aquí tenemos dos funciones. La f es exponencial, la g es logarítmica. Aquí están representadas en el mismo plano. Y las proposiciones dicen que si la f es creciente y la g es decreciente. La f es esta que estoy resaltando yo y ella es decreciente. Y aquí dice que f es creciente. Falsa. Y la g, que es esta, también es decreciente. Y aquí dice que g es decreciente. Esto sí es verdadero. ¿Cuál o cuáles son verdaderas? Solo la 2. Y a pesar de que es como un ejercicio muy fácil, es visual, no se confíen. Tienen que saberse bien las dos gráficas de la exponencial y las dos gráficas de la función logarítmica. Conocer sus características. Y bueno, puede que la pregunta sea tan sencilla como esta, pero tengan cuidado con el crecimiento y decrecimiento. Tanto teórico analizando sus bases como un ejercicio visual como este. Considere las siguientes funciones f y g. Ok, estamos ante otra situación donde hay en un mismo plano dos gráficas. La f es exponencial, la g es logarítmica. Y lo que nos preguntan es si f y g son inversas entre sí. Para saber si son inversas, necesitamos saber si sus dos bases son iguales. Pero aquí nos da una información importante donde no hace falta que vayamos a las bases. Y esos son los pares ordenados que vienen ahí. No necesariamente estos que voy a marcar ahorita. No necesariamente
los puntos de intersección porque en términos generales siempre la logarítmica pasa por 1,0 y la exponencial por 0,1. Pero el par ordenado importante es este y este. Fíjense que para la función f, el par ordenado es 1 negativo, 2. Me estoy refiriendo a este punto de acá. Y para la función g, está sucediendo que el par ordenado es 2 con 1 negativo. ¿Y eso qué información importante nos da? Recordemos detalles de las funciones inversas. Las funciones inversas, entre sí, los pares ordenados son completamente al contrario. Lo que aquí es en x, por ejemplo, en esta f es en x, en su inversa va a ser el valor de y. Y lo que es y, en su inversa va a ser x. Entonces ya tengo dos parejas de pares ordenados que cumplen eso. Y esto es suficiente en esta situación para saber que sí son inversas. Y si son inversas, sus bases son iguales. Como en un ejercicio anteriormente que nos dieron un par ordenado en una función y otro con otros valores, ahí sí tenemos que hacer el ejercicio de averiguar las bases. Pero con estos dos pares ordenados era más que suficiente para verificar que entre sí son inversas. Entonces, f y g son inversas entre sí. Verdadero. Se cumple con certeza que a es igual a b. Bueno, ¿qué representa a y qué representa b? Aquí lo teníamos. Representa b es la base de la exponencial, a es la base de la logarítmica. Entonces, se cumple con certeza que esas bases son iguales. Sí, y son iguales porque son inversas entre sí. Entonces, aquí tenemos que marcar verdaderas. Ambas son verdaderas. Considere la siguiente representación gráfica de una función f. Tenemos por acá una función que a simple vista yo tengo que reconocer si es exponencial o logarítmica. ¿Ok? Ya casi hablamos de eso. Veamos a ver qué nos preguntan. De acuerdo con la representación gráfica anterior, el criterio que mejor se adapta a la función corresponde a. Y tenemos aquí dos logarítmicas, una exponencial y una cuadrática. ¿Lo ven? X a la 2 cuadrática. Bueno, esto es para confundirlo con la exponencial, porque estamos en el tema de exponencial y logarítmica, ¿verdad? Entonces, no viene al caso esto es como un distractor. Pero ahora sí, volvamos al inicio. Desde que yo veo el ejercicio aquí y veo esta gráfica, yo tengo que reconocerla inmediatamente como una gráfica de una función logarítmica. ¿Ok? Porque la logarítmica es la que interseca x en 1,0, la que tiene su asíntota, no toca el y, etc. Tengo que ir al examen sabiendo reconocer las dos gráficas logarítmicas, las dos gráficas exponenciales y todas sus características. ¿Por qué? Porque bueno, con solamente esto, yo sé que no es esta y no es esta. Porque yo sé que es logarítmica, como la C o como la D. El detalle aquí está en cuál de las dos será. Si la base 3 o la base 1/3. Y aquí es donde viene la otra parte de la teoría. Esto es una logarítmica. Ok, estamos de acuerdo. ¿Creciente o decreciente?
por su forma, yo también debo saber que esto es decreciente. ¿Y cómo es la base de una función decreciente, ya sea logarítmica o exponencial? La base es un valor entre 0 y 1. A mayor que 0, pero al mismo tiempo menor que 1. En palabras sencillas, entre 0 y 1. ¿Cuál de las dos opciones que yo tengo aquí tiene la base que cumple con esto? Entre 0 y 1 es cuando la equivalencia decimal da 0, algo. Y aquí lo que tengo es base 3. La base 3 es creciente. Y ya con eso tenemos la respuesta. La D es la correcta. ¿Por qué? Porque la base es 1 sobre 3 y la equivalencia es 0,33. Y 0,33 es un valor entre 0 y 1. Ahora, el ejercicio pues estaba sencillo por ese lado, porque de ahí me hubieran puesto más opciones, 0, algo. Y la prueba hubiera sido tomar este 1/3, ya esto es un adicional, ¿verdad? Si yo tomo este 1/3 y lo sustituyo aquí, el resultado va a ser 1. Por aquello que hubieran venido otras opciones con bases entre 0 y 1. Pero en este caso, ya con el conocimiento de que es una logarítmica y que es decreciente, era suficiente para detectar su base en la logarítmica que cumple con esta característica. Opción D, la correcta.